Nuevamente damos gracias al Señor que nos permite dirigirnos a ustedes en esta hora de la mañana o de la tarde o de la noche, según el tiempo que usted haya elegido para estudiar la lección con nosotros. La lección de escuela sabática para hoy, miércoles 24 de junio, trae por título La venida de Cristo profetizada, y es una de las que tiene que ver con ese siervo Moisés, del cual estamos estudiando esta semana, que es prácticamente la última lección del trimestre. Este día me acompañan para estudiar la lección mi hermana Ana Melchor, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, pastor. Es una gran bendición para mí estar nuevamente compartiendo para todos los que nos miran por la televisión y por los que nos escuchan por la radio, compartir la lección el día miércoles, y está muy interesante. Amén. Y mi hermano Gustavo también, bienvenido. Bueno, igualmente es un placer para mí estar de nuevo con ustedes dos, en otra lección más, y creo que va a ser de bastante ayuda y beneficio tanto para nosotros, para los que nos van a estar mirando a través de la televisión. Amén. ¿Quiere orar, hermano? Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias porque es grande su misericordia. Nos ha permitido, Señor, tener vida en este tiempo de dificultad, y gracias por ese privilegio, y que permita que ahorita seamos usados por su Santo Espíritu. Amén. Y que lo que se desarrolle sea para honra y gloria de su nombre. Amén, Padre. Bendición para todos aquellos que van a ver, Señor, este repaso de esta lección, y esperemos que este día de miércoles sea de bastante ayuda y fortaleza para ellos. Amén. Cuídanos a nosotros y denos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas bonitas que nos dice la Biblia de Moisés es que él tuvo dado por el Señor el don profético. Él fue bendecido con el don de profecía, y en ese sentido él profetizó la venida de Jesús. ¿Qué dijo, hermana Melchor, sobre la venida de Cristo, especialmente de la primera venida, este siervo Moisés? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a buscar en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15 al 18. Sí, dice la palabra de Dios: un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Y sigue diciendo: esto es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Les suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Amén. ¿Qué le parece acerca de esta profecía, lo que Moisés acaba de decirnos? Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Y un gran privilegio, una gran bendición para Moisés. Estudiando el libro Patriarcas y Profetas, nos damos cuenta de que a Moisés se le presentó en visión toda, desde que iba a nacer Jesús, ¿verdad? Hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, Moisés iba a morir, ¿verdad? Entonces, y el privilegio que tuvo de que cada cosa que el Señor le decía, pues él se lo comunicaba al pueblo. Entonces el pueblo, me imagino que se sentía muy triste, ¿verdad? Porque Moisés ya no iba a estar más con ellos. Entonces, y le dijo: un profeta en medio de ustedes pondrá el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea, para guiarlos, ¿verdad? Porque va a venir ese Salvador y los va a guiar. Entonces, esta fue la profecía que Moisés le dio al pueblo, les comunicó lo que el Señor le dijo a Moisés que dijera al pueblo. Entonces, me llama la atención un capítulo también que dice, un versículo de la Biblia que está en Hechos 4:12,
Y dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces Cristo como nuestro guiador, ¿verdad? Entonces Moisés estaba anunciando que iba a venir ese Salvador, que iba a guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que solo en él podían confiar. Es posible que alguien diga, yo no veo acá que se esté refiriendo a Jesús, este profeta que Moisés decía que se levantaría en medio de los hermanos. Y después de Moisés, pues sí, se levantaron muchos profetas, pero todos los intérpretes de la Biblia concuerdan de que este profeta del que Moisés habla acá era Jesús. Por eso pregunta que qué dijo Moisés sobre la primera venida de Jesucristo. Bueno, lo que dijo es de que él sería tomado dentro de los hermanos, que Dios lo levantaría como profeta y que a él se le debía de escuchar, porque las palabras que hablaría serían las palabras que él pondría en su boca. Por eso Jesús decía, yo no hablo de mí mismo, sino que las palabras que el Padre me ha dado son las que yo hablo. Sí. Así que no cabe duda de que Moisés aquí estaba refiriéndose a Jesús, amén, cuando también como profeta sería en el pueblo ese guía o ese siervo que de parte de la deidad en una forma humana traería el mensaje de salvación a la humanidad. ¿Qué reprensión dirigió Jesús a los judíos en relación a esta profecía que dio Moisés? Amén. Vamos a ver en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en que vosotros confiar. Porque si hubieses creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Interesante, ¿verdad? Interesante, porque como ellos estaban recalcando lo de Moisés, y aparece Jesús en escena y no creen en Jesús. Interesante, ¿va? Y también allá lo de Deuteronomio, lo que resaltaba la hermana, hay una cosa importante, que como Dios permitió a través de Moisés como patriarca y profeta hacer lo que escribiera que Dios iba a aparecer en escena. O sea, hablando de Jesús, ¿verdad? Que es el Dios mismo, que iba a aparecer en escena. Y viene acá con los judíos y les recalca estas palabras y les dice, ¿cómo es posible que a mí no me crees? ¿Creen en Moisés? Sí, pues es nuestro padre. Bueno, si creen en él, ¿por qué no crees en mí? Si él habló de mí. O sea, uno no se explica cómo a veces el pueblo reacciona, ¿verdad? Sí, aquí nosotros vemos a Jesús entonces respaldando el punto de que cuando él hablaba allá, Moisés, de que profeta Dios levantará dentro de ustedes uno como yo, pues Jesús está diciendo que Moisés estaba hablando de él. De mí escribió él, dice Jesús. Entonces vemos que Moisés tuvo ese privilegio de profetizar la venida de Cristo, esa primera venida. Pero vamos al don de profecía, porque aquí siempre como una lupa se amplía más el entendimiento. Vamos a leer la nota que sigue, hermana Melchor, si la quiere leer usted, por favor. Sí, dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento mientras rechazan el Nuevo, pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y profetas. Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Cristo, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46, vemos ahí un versículo. Por ende no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni aun del Antiguo Testamento. Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar,
ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró: ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son parte de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. Es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio es su fragante flor y fruto. ¿Qué comentario a ustedes les parece oportuno hacer aquí de esta nota? Porque en las palabras que Jesús le dijo a los judíos, pues también se mira la importancia, ¿verdad?, que él le daba a las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, ellos eran muy celosos acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Y ellos pretendían que supuestamente ellos hacían lo correcto, porque ellos eran tan celosos y que según que guardaban que la ley de Moisés pero ya desde antes pues ya se había profetizado que el Mesías iba a venir, que Jesús iba a venir, pero no sé de qué manera esperaban a Jesús, ¿verdad? Entonces no le creyeron a Jesús. Entonces, ¿cómo se puede, como dice ahí, cómo se puede cumplir una cosa y rechazar la otra? ¿Verdad? También ponemos en ejemplo cómo podemos evangelizar la palabra de Dios y hacer a un lado el mensaje de salud. No se puede, porque también ambas tienen que ir juntas. Entonces, eso es lo que pasaba. Ellos eran tan celosos de que rechazaron al Rey de Reyes, ¿verdad? Rechazaron al Salvador que los iba a guiar. Entonces, sí, bueno, es una cosa que no se puede explicar, ¿verdad? Pero también en la vida personal de cada uno de nosotros se nos aplica, porque están los escritos, tenemos tanta evidencia de tanto que el Señor no nos ha dejado a ciegas, no nos ha dejado en tinieblas. Tenemos tantas cosas que estudiar, que meditar, que escudriñar. Entonces, nosotros a veces hacemos caso omiso de eso, ¿verdad? No queremos creerle al Señor. A veces no queremos creer en los libros de la profeta del Señor, que es la hermana Elena de White. Entonces hacemos a un lado eso y decimos, bueno, no es válido. Entonces a veces nosotros por conveniencia, a veces no queremos obedecer tal cosa porque nosotros estamos mal en eso. Entonces ellos así estaban los judíos, ¿verdad? Ellos pretendían hacer lo correcto, pero la verdad que le faltaba. Hermano Gustavo, ¿qué le parece a usted el hecho de que Jesús esté valorando aquí el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés? Por el hecho de que hoy, pues la gente no le quiere dar importancia a las palabras que están en el Antiguo Testamento. Sí, es triste ver la viceversa de la situación, porque unos creen en el Antiguo y no en el Nuevo, y otros creen en el Nuevo y no en el Antiguo. Sí. Y aquí hay algo que quiero resaltar después de la pregunta que me ha hecho. Dice aquí, por ende, no hay verdadero poder en sus enseñanzas. ¿De quién hablaba? Del pueblo judío. Porque ni aún del Antiguo Testamento, ni aunque ellos hablaran bonito, por haber rechazado al maestro de maestros, ¿de qué servía la enseñanza que ellos querían prestarle al pueblo? Si ellos leyeron desde Génesis hasta la aparición de Jesús y resulta que ahí se les acabó la historia, ya no creyeron. Dijeron, nosotros creemos en Moisés, en Noé, en Abraham, pero en ti, ¿cómo vamos a creer? Se les acabó la historia como pueblo, porque desecharon al que les había escrito Génesis desde el principio hasta donde ellos estaban. Ahora, basado a la pregunta, yo creo que en este tiempo yo tengo que tener mucho cuidado también de cómo me presentan el Antiguo Testamento y cómo me presentan el Nuevo Testamento, porque yo creo en los dos. Yo creo en el Antiguo y en el Nuevo. Y tengo que investigar y averiguar cómo es que me lo presentan.
¿Cómo es que con qué pruebas me hacen creer en eso, verdad? Porque hay pruebas, está la palabra del Señor, está el Espíritu de profecía, y dice la misma Biblia, si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido. O sea, debe de pesar, eso debe de pesar. Y yo no me explico cómo es que, aún en el tiempo actual, pastor, hay hermanos como los judíos, que sentimos toda la verdad, pero en un punto a veces lo rechazamos. Y decimos que eso no es así. Queremos investigar más a fondo, o otra cosa, mire, usted lo ha escuchado y usted lo ha predicado muchas veces. A veces recurrimos y decimos, no, pues, hermano, yo todavía no puedo estar muy seguro, déjeme a ver qué dice el pastor de mi iglesia. O déjenme ver qué dice el pastor basado en lo que usted me está diciendo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado sobre lo que nos quieren hablar, que no creen en el Nuevo Testamento y tristemente nos quieren hablar del Antiguo Testamento. Pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, le hice la pregunta porque nosotros debemos entender que cuando Jesús está diciendo estas palabras, el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito. Así es. Y Él está dándole un gran valor a la escritura del Antiguo Testamento. Muchos textos bíblicos que son citados hoy por Pablo y también por Jesús, ni siquiera estaban escritos cuando Jesús hablaba y hacía referencia a la palabra, a la escritura. Ellos se referían al Antiguo Testamento, que era lo que había como Biblia en aquel tiempo. Y digo esto, hermanos, porque un televidente me decía que había estado escuchando a un, no sé, un tal sacerdote Toro, que dicen que en el YouTube ahí hace unos... yo no dedico tiempo a esas cosas, pero me dijo que ese sacerdote Toro me dijo, había dicho de que en el Nuevo Testamento para nada decía que había que guardar el sábado y que solo era en el Antiguo y que ya no estábamos en el Antiguo, sino que estábamos en el Nuevo. Y yo le dije al hermano, ese sacerdote Toro, le dije, de verdad que sí está engañando a la gente, porque los textos que él me dijo que él había citado, pues son textos que se refieren al Antiguo Testamento. Claro. Es decir, Jesús y los apóstoles, cuando hablaban de la Escritura, se referían al Antiguo Testamento y valoraban el Antiguo Testamento. Aquí vemos a Jesús diciendo, Moisés escribió de mí, y si ustedes creen a Moisés, deben de creerme a mí, porque él de mí escribió. Aquí Jesús está valorando la escritura del Antiguo, y en la escritura del Antiguo se profetizaba que Cristo vendría. Sí, bueno, ¿en qué sentido era Moisés también un tipo de Cristo, hermano Gustavo? Vamos a ver Hebreos 3, del 5 al 6. Hebreos 3, del 5 al 6, y dice de esta manera: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. ¿En qué sentido era Moisés un tipo de Cristo? ¿En qué sentido? Cristo mismo dijo, yo he venido ¿a qué? A servir. Así es que Moisés también hizo servicio de la misma manera que la que hizo Cristo, y en una similitud se ve que los dos sirvieron, ¿verdad? Se hicieron siervos para servir al pueblo. Así es. En ese sentido es que Moisés fue tipo que de Cristo, porque fue un siervo sobre la casa de Dios, como Cristo también lo fue. El don profético, ¿cómo nos amplía esto de que Moisés fue tipo o figura de Cristo? Sí, dice en Patriarcas y Profetas, páginas 512, dice, Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Él mismo había declarado a Israel, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eso está en Deuteronomio 18:15. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza, antes de que estuviera preparado para conducir a las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios
que viaja hacia la Canaán celestial tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas que le prepararán para su misión del conductor divino. No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 10 y al 18. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué destaca usted acá de esta nota? Bueno, hicieron la pregunta que Moisés fue un tipo figura de Cristo. Bueno, ambos eran fieles al mismo Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces la diferencia que uno es el hijo y el otro siervo, ¿verdad? Entonces es hermoso, ¿verdad? Que Dios preparó a Moisés, ¿verdad? Dice que de todo lo que Moisés aprendió, que fue a escuelas y todo, bueno, lo sacó al desierto y lo hizo aprender, ¿verdad? Lo hizo que fuera humilde y todo eso. Entonces vemos aquí que, como dice aquí, entonces nuestro Señor dice que tuvo que morir a fin de obtener nuestro derecho a entrar a la tierra prometida. Y otro pasaje que dice aquí que dice, tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas que le prepararán para su misión de conductor divino, no obstante fue perfeccionado por el sufrimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Porque entonces él iba a guiar al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, a todas las personas que creyeran en él, ¿verdad? Iba a guiar a ese pueblo, iba a morir por nosotros, ¿verdad? Hasta ahora, entonces, nuestro Señor Jesús, tenemos las evidencias en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos las evidencias, ¿verdad? Que los profetas profetizaron de Jesús que iba a venir, que iba a nacer en Belén. Entonces tenemos evidencias en las Sagradas Escrituras. Entonces Cristo como dice, le pone el sello en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces Cristo empieza a hablar. Tenemos ejemplos como cuando dice en Mateo 5 que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, por ejemplo, está hablando del enemigo, amarás a tu prójimo o aborrecerás a tu enemigo. Entonces, pero yo os digo, amarás a tus enemigos. Entonces él está hablando del antiguo y está hablando, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, cuando él ya estuvo preparando a ese pueblo, ¿verdad?, que diciéndole de lo que aprendiste cuando estuvo Moisés, y ahora yo te estoy enseñando, ¿verdad?, lo que es el amor, te estoy enseñando este camino para la salvación, la vida eterna. Amén. Para terminar, hermano Gustavo, ¿hay algo que usted quiera agregar sobre esto, que Moisés fue un tipo de Cristo? Fíjese que hay una situación crítica que los judíos todavía creo que se quedaron con la idea de que Cristo nomás llegó como profeta, ¿verdad? Pero qué triste no ver la realidad, que aparte de profeta vino a servir, y aparte de servir era el mismo Dios que tenían en su presencia. ¿Cómo es posible que gente estudiosa no podían discernir? Pero bueno, aquí trabaja el enemigo trabaja. Y quiero resaltar algo ya para terminar de la última cita, y dice aquí, y saco eso porque eso es lo que hace el enemigo. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela ¿de qué? De la aflicción y de la pobreza. El enemigo quiere que nosotros seamos pobres, el enemigo quiere que siempre andemos de aflicción, pero esta aflicción es diferente. Esta la llevó el Señor a cabo con el pueblo de Israel, la llevó con Moisés para que el pueblo se disciplinara, para que el pueblo fuera diferente, se preparara. Es lo mismo que quiere hacer hoy con nosotros. Nos quiere preparar en esa manera, en esa disciplina, para que nos preparemos para la Canaán celestial, ¿verdad? Pero el enemigo hace lo contrario. El enemigo nos pone en la mente, no, pues yo soy un siervo de Dios, yo no quiero batallar. El pueblo de Israel no quería batallar en el desierto. Y nosotros hoy en la actualidad a veces actuamos igual, no queremos batallar. Pero eso ya no es de Dios.
Eso para mí ya viene del enemigo, el que no queremos batallar. Porque en los caminos de Dios, pastor y hermana Ana, va a haber aflicción, va a haber penurias, va a haber descontentos, va a haber a veces alegrías, a veces tristezas, nos van a tratar bien, a veces nos van a tratar mal. O sea, va a haber de todo. Pero a veces el enemigo nos mete en la cabeza eso. No, yo no quiero sufrir, yo quiero ser un pueblo peculiar, pero sin sufrir y sin batallar. Y es imposible, ¿verdad? Claro. Bueno, dos cosas, mis hermanos, demuestran que Moisés era un tipo de Cristo. La primera es cuando él dice, profeta como yo. Así es. Les levantará Jehová en medio de ustedes. En medio de ti, les dice, de tus hermanos, Dios levantará un profeta como yo. Al decir él como yo, está diciendo que él era un tipo de ese profeta. Amén. Él era una figura de ese profeta que en este caso era Cristo. En ese punto, él muestra de que es un tipo o figura. Y la otra, en lo que esta lección dice que es tipo o figura de Cristo, es que de la misma manera como Moisés pasó por la escuela de la aflicción y la pobreza, también Cristo pasó por esa escuela de la aflicción, pues dice que fue perfeccionado por el sufrimiento. Así es. Con la diferencia que él fue tentado en todo, pero sin pecado. pecado. Y por eso puede socorrer a los que son tentados. Amén. Así nosotros vemos que Moisés profetizaba la venida de Cristo a la tierra al ponerse él como un tipo o figura del Señor. Amén. Así, hermanos, vemos cómo también Jesús experimentó esos sufrimientos, experimentó esa aflicción como la que también Moisés experimentó. Amén. Vamos a orar en este momento y a darle gracias a Dios por Jesús, que desde antes las profecías bíblicas, el Antiguo Testamento, profetizaban su venida y nos da la certeza de que la palabra toda es inspirada por Amén. Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque aún en el Antiguo Testamento la gente tuvo la oportunidad de conocer de tu Hijo amado Jesucristo, pues el mismo Moisés anticipaba su venida al ponerse él como tipo o figura. Señor, ahora que Jesús ya vino, hizo la grande obra de salvarnos, nosotros estamos aquí agradeciéndote porque a través de su gran sacrificio, a través de su fidelidad, Él nos ha salvado. Y Padre, reconocemos que no fue fácil, porque el sufrimiento, la aflicción por la que pasó, no eran fáciles de soportar, pero finalmente tú lo ayudaste y así logró, Señor, el triunfo sobre todo pecado, y de esa manera tenemos en Él a nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por Jesucristo, que las Escrituras lo profetizaban desde mucho tiempo antes. Gracias porque nos da la certeza que la Biblia toda está llena de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque tú llegaste como fruto de las profecías y así vendrás por segunda vez nuevamente dándole cumplimiento a las profecías. Gracias, Señor, te esperamos para recibirte en gloria como aquel día llegaste por primera vez y Moisés lo profetizaba. Gracias, Señor, rogamos que no estemos nosotros fuera de tu pueblo cuando vengas, sino que estemos adentro y listos para recibirte. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.